Síndrome de la mano alienígena. La neurología de una mano que abotona una camisa mientras tú intentas desabotonarla. Imagina despertar una mañana, sentarte al borde de la cama y decidir que hoy usarás tu camisa favorita. Tu mano derecha, obedeciendo tu voluntad consciente, alcanza el primer botón y comienza a deslizarlo por el ojal. Pero, de repente, tu mano izquierda se levanta por su cuenta. Sin que tú lo hayas ordenado, sin que hubiera un solo pensamiento en tu mente consciente autorizando ese movimiento, la mano izquierda agarra el mismo botón y lo desabotona violentamente. Intentas detenerla. Le envías la orden mental de «alto», pero la mano te ignora. Se convierte en una entidad separada con su propia agenda, luchando físicamente contra ti. Esto no es ciencia ficción, es una condición clínica documentada conocida como el síndrome de la mano alienígena. La ilusión más grande que el cerebro humano ha creado es la narrativa de que tú eres el piloto al mando. Creemos que el yo consciente está sentado en una sala de control detrás de nuestros ojos, tirando de palancas y tomando decisiones. Pero el síndrome de la mano alienígena expone una falla crítica en esta arquitectura. Médicamente, esto ocurre a menudo cuando el cuerpo calloso, el puente de fibras nerviosas de alta velocidad que conecta los dos hemisferios del cerebro, se daña o se corta quirúrgicamente. En circunstancias normales, tu hemisferio izquierdo, que típicamente controla la lógica y el lenguaje, y tu hemisferio derecho, que maneja el procesamiento espacial y las tareas motoras complejas, se comunican constantemente. Votan, llegan a un consenso y luego ejecutan una acción unificada. Pero cuando ese cable de datos se corta, el consenso desaparece. Descubrimos con horror que no hay un solo tú en el cerebro. Hay múltiples subrutinas y agentes operando en paralelo. Cuando la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, decide desabotonar la camisa, lo hace porque ese hemisferio, en su propio procesamiento aislado, determinó que esa era la acción correcta. El hemisferio izquierdo, donde reside tu centro del lenguaje y tu yo narrativo, observa esto con absoluto terror, porque no tiene acceso al código fuente de esa decisión. Tu conciencia se apresura a dar sentido a la rebelión, sintiendo que la mano está poseída, cuando en realidad simplemente está ejecutando un algoritmo de comportamiento que la conciencia ya no tiene el privilegio de vetar. Si una parte de tu propio cuerpo puede tomar decisiones motrices complejas, calculadas y deliberadas en directa oposición a tu voluntad consciente, ¿dónde reside exactamente el libre albedrío? La respuesta neurológica es escalofriante. El libre albedrío podría ser simplemente un comunicado de prensa emitido después de que el cuerpo ya actuó. Cerebro dividido. Zurdo. El paciente cuyas dos mitades del cerebro tenían religiones diferentes. Si el síndrome de la mano alienígena expone una fractura en el control motor, el caso del paciente de cerebro dividido destroza el concepto mismo del alma humana. En la década de 1960, neurocientíficos como Roger Sperry y Michael Gazzaniga comenzaron a estudiar a pacientes con epilepsia severa que se habían sometido a una callosotomía, un procedimiento radical donde el cerebro literalmente se corta a la mitad para evitar que las tormentas eléctricas de las convulsiones se propaguen. Físicamente, los pacientes parecían normales, pero psicológicamente se habían convertido en dos entidades compartiendo un solo cráneo. El caso más perturbador y filosóficamente devastador involucró a un paciente al que se le hicieron preguntas profundas sobre su identidad y creencias, aislando la entrada de información para que solo un hemisferio a la vez pudiera procesarla y responder. El hemisferio izquierdo, el cual puede hablar y racionalizar, fue interrogado sobre su fe. Respondió claramente y sin dudarlo que era un cristiano devoto. Sin embargo, cuando los investigadores se comunicaron exclusivamente con el hemisferio derecho, que no puede hablar, pero puede señalar o usar letras de Scrabble con la mano izquierda, la realidad colapsó. El hemisferio derecho indicó, de manera concluyente, que era ateo. Detente a pensar en la arquitectura de este horror. Dentro del mismo cuerpo físico humano, alimentándose de la misma sangre, experimentando la misma infancia, los mismos traumas y los mismos recuerdos, existían dos filosofías de vida mutuamente excluyentes, dos identidades existenciales. Si el concepto de un alma individual o una identidad unificada es real, ¿qué sucede cuando un cirujano corta el cerebro por la mitad con un bisturí? ¿Se divide el alma? ¿Acaso el hemisferio izquierdo va al cielo mientras el derecho va al infierno?
La implicación aquí va mucho más allá de la teología, ataca a la raíz matemática de quién eres. Demuestra que tus creencias más profundas, tu brújula moral, tu identidad existencial, las cosas que consideras el núcleo absoluto de tu libre albedrío, no son decisiones cósmicas, son subproductos de redes neuronales específicas procesando datos. Tu personalidad no es una esencia inmutable, es un ecosistema frágil de módulos cerebrales que, cuando se desconectan, desarrollan opiniones divergentes. El cerebro no es un monarca gobernando un reino, es una corporación llena de ejecutivos que a menudo no están de acuerdo, y tu conciencia es solo el departamento de relaciones públicas intentando convencer al mundo de que todo fue una decisión unánime. Delirio de Cotard. La lógica de cadáveres ambulantes que piensan que ya han muerto. El cerebro humano tiene un protocolo de seguridad fundamental, un instinto básico codificado en nuestro hardware evolutivo durante millones de años. Saber que estás vivo. El instinto de conservación dicta cada una de nuestras acciones. Pero, ¿qué sucede cuando el software que verifica el estado de tu propia existencia se corrompe? Entras en el oscuro y clínico mundo del delirio de Cotard. Imagina levantarte una mañana, caminar hacia el espejo del baño, mirar tu reflejo y llegar a la conclusión lógica, inquebrantable y absoluta de que estás muerto. No es una metáfora. Los pacientes con síndrome de Cotard creen literalmente que son cadáveres ambulantes. Algunos dejan de comer porque argumentan que los muertos no necesitan nutrición. Otros afirman que pueden oler su propia carne pudriéndose, o se dirigen a los cementerios exigiendo ser enterrados porque están invadiendo el mundo de los vivos. No puedes razonar con ellos. Si les muestras un monitor cardíaco latiendo, te dirán que la máquina está rota o que es una ilusión. Su creencia en su propia inexistencia es impermeable a cualquier dato externo. ¿Por qué el cerebro forzaría a un organismo biológico sano a creer que su vida ha terminado? La neurología nos da una respuesta que da más miedo que cualquier historia de fantasmas. En un cerebro normal, cuando miras tu propia cara o interactúas con el mundo, los centros de reconocimiento visual, como el giro fusiforme, envían señales a la amígdala, el centro emocional del cerebro. Esto crea un brillo emocional, un sentido de familiaridad y calidez que te ancla a la realidad. Sabes que existes porque sientes tu existencia. En el delirio de Cotard, las vías neuronales entre el reconocimiento y la emoción están completamente cortadas. El paciente mira el mundo, mira su cuerpo y no siente absolutamente nada. Una desconexión total. Ante esta profunda nada emocional, el cerebro lógico, que es esencialmente una máquina de reconocimiento de patrones desesperada por encontrar significado, entra en pánico. Se enfrenta a un dilema. Estoy recibiendo datos visuales de que estoy aquí, pero no recibo ninguna señal emocional de estar vivo. El cerebro lógico, intentando resolver la ecuación, llega a la única conclusión que le parece coherente con los datos internos. No siento la vida. Por lo tanto, debo estar muerto. El paciente no está loco, de hecho está utilizando una lógica deductiva impecable basada en datos internos defectuosos. Esto aniquila el libre albedrío, porque demuestra que tu percepción de la realidad y de tu propia existencia está completamente a merced de cables neurológicos invisibles. Si el cable se corta, tu cerebro te convencerá de tu propia muerte y no hay cantidad de voluntad consciente que pueda revertir el código. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, cuando el software de escalado del cerebro falla. La realidad que experimentas en este mismo instante, el tamaño de la habitación en la que estás, la distancia entre tú y la pantalla, la escala de tus propias manos, no existe objetivamente en la forma en que la percibes. Todo lo que ves es una simulación generada internamente, un motor de renderizado 3D proyectado dentro de la oscuridad total de tu cráneo. Y al igual que cualquier programa de computadora, el motor de renderizado de tu cerebro tiene parámetros de código. Uno de los más críticos es el software de escalado. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, AIWS por sus siglas en inglés, es un trastorno neurológico asombroso donde este código de escalado sufre un glitch masivo. De repente, sin previo aviso, un paciente puede mirar sus propias manos y ver cómo se expanden hasta alcanzar proporciones monstruosas, como si fueran los puños de un gigante.
Alternativamente, la habitación puede parecer retroceder y encogerse, haciendo que los muebles parezcan juguetes en una casa de muñecas y la puerta de salida parezca estar a kilómetros de distancia. Los objetos se vuelven macroscópicos, percibidos más grandes de lo que son, o microscópicos, percibidos más pequeños. El tiempo mismo puede parecer que se ralentiza hasta arrastrarse o acelerarse caóticamente. No estamos hablando de alucinaciones donde ves cosas que no están ahí. El paciente ve exactamente lo que hay en la habitación, pero el cálculo matemático del cerebro sobre el espacio y la profundidad se ha corrompido. Este error a menudo se localiza en la corteza parietal, la región del cerebro responsable de procesar la relación espacial de tu cuerpo con el entorno. Cuando la red neuronal sufre un fallo, a menudo provocado por migrañas extremas, epilepsia o infecciones virales, la matriz visual se distorsiona. ¿Por qué esto destruye la ilusión del libre albedrío? Porque revela que nuestra interacción con el entorno depende de suposiciones computacionales ocultas. Si tu cerebro decide que la taza de café en tu escritorio está ahora a 1 kilómetro de distancia, actuarás en consecuencia, por muy ilógico que sepa tu mente que es. Tu voluntad consciente no puede simplemente elegir ver la taza a su tamaño real. Eres un prisionero de la interfaz gráfica de usuario de tu propio cerebro. Cuando la interfaz se vuelve loca, tu conciencia se ve obligada a operar dentro de un mundo geométricamente distorsionado sobre el que no tiene autoridad ni control de anulación. Solo puedes sentarte y observar cómo las paredes se encogen como un avatar atrapado en un videojuego defectuoso. Síndrome del acento extranjero. Ganar una nueva alma después de un evento de corrupción de datos. Derrame. La identidad humana está profundamente ligada a cómo nos comunicamos. Tu voz, tu cadencia, las inflexiones sutiles de tu región natal. Estos son los metadatos de tu existencia personal. Le dicen al mundo quién eres y de dónde vienes. Pero tu voz no es realmente tuya. Es simplemente una salida de audio altamente coreografiada por un área motora en tu cerebro frontal. Y si esa área recibe un golpe, tu cerebro no solo se rompe, se reinventa, creando a un extraño en tu propia garganta. El síndrome del acento extranjero es uno de los fallos más bizarros de la neurología humana. Típicamente ocurre después de un daño cerebral traumático, como un derrame cerebral severo. El paciente sobrevive, se despierta en su cama de hospital e intenta hablar. Tienen sus recuerdos intactos, saben quiénes son y qué quieren decir. Pero cuando abren la boca, una estadounidense nacida y criada en Texas de repente comienza a hablar con un perfecto e inconfundible acento francés. O un británico comienza a sonar exactamente como si hubiera pasado toda su vida en Jamaica. El paciente nunca ha visitado esos países. No hablan el idioma y, sin embargo, el acento es tan preciso que lingüistas entrenados pueden identificar fonemas específicos de la región extranjera. Lo que está sucediendo a nivel de la máquina es una lección maestra en improvisación biológica. El daño cerebral, a menudo en el área de Broca, altera la intrincada sincronización del control motor del habla, la forma en que los labios, la lengua, la mandíbula y las cuerdas vocales interactúan en microsegundos. El cerebro no ha aprendido un nuevo acento, simplemente está intentando eludir el tejido muerto. Está recableando la salida fonética sobre la marcha, alterando la sincronización de las vocales y las consonantes para compensar el déficit motor. El resultado auditivo suena incidentalmente como un acento extranjero para quienes lo escuchan. Pero el verdadero horror existencial radica en la experiencia del paciente. Están atrapados. Su libre albedrío les dice, habla como tú, pero su hardware está forzando una nueva identidad vocal. La sociedad comienza a tratarlos de manera diferente. Los asumen como extranjeros, como personas con antecedentes y culturas diferentes. Lentamente, la psique del paciente a menudo comienza a fracturarse o a adaptarse a esta nueva alma forzada sobre ellos. Demuestra que nuestra identidad externa, la forma en que expresamos nuestro libre albedrío al mundo, depende enteramente de la integridad de un parche de células de unos pocos centímetros de ancho. Un coágulo de sangre microscópico puede reescribir tu personalidad sonora de forma permanente,
obligándote a interpretar un personaje que nunca elegiste en la obra de tu propia vida. Memoria del miembro fantasma. ¿Por qué el sistema nervioso guarda el código para partes que no existen? Si crees que tienes el control de tu propia anatomía, considera el problema del dolor en el vacío. Cuando una persona pierde un brazo o una pierna en una amputación médica o trauma violento, la extremidad física se ha ido. El tejido es incinerado o desechado. La conexión material con el cuerpo se borra de la existencia física. Pero el paciente se despierta y grita de agonía porque la mano que ya no tiene está apretada en un puño que le está rompiendo los huesos inexistentes. Esta es la memoria del miembro fantasma, y es la prueba de que el cuerpo biológico es secundario a la base de datos neurológica. Dentro de tu cerebro, a lo largo de la corteza somatosensorial, hay un mapa físico de todo tu cuerpo, un pequeño humano neurológico conocido como el homúnculo. Cada milímetro de tu piel tiene un parche correspondiente de neuronas en este mapa. Cuando te cortas el dedo, no duele en tu dedo, duele en el mapa cerebral de tu dedo. El problema es que cuando un cirujano corta un brazo, no entra a tu cerebro a eliminar el código correspondiente. El mapa permanece intacto. El hardware anatómico fue desconectado, pero el software se niega a actualizarse. Las neuronas en el cerebro, ahora privadas de la entrada sensorial del brazo faltante, se vuelven hipersensibles. Comienzan a dispararse aleatoriamente o a ser estimuladas por nervios adyacentes, como los nervios de la cara invadiendo el territorio cortical vacío de la mano amputada. El resultado es que el cerebro renderiza la sensación de una extremidad en un espacio vacío. El paciente no solo siente que el brazo está ahí, puede sentir la brisa en dedos fantasmales, un picor insoportable en una palma de la nada o un dolor paralizante y ardiente en tejidos que fueron destruidos años atrás. El sistema nervioso simplemente guarda el código para partes que no existen. La futilidad del libre albedrío se exhibe aquí de la forma más cruel imaginable. Tienes un dolor inmenso provocado por una señal generada internamente para una estructura anatómica que sabes, como hecho objetivo, que no está ahí. Tu mente consciente sabe que la mano se ha ido. Tus ojos ven el muñón. Pero la corteza somatosensorial no rinde cuentas a tu mente lógica. Seguirá enviando señales de dolor ignorando tus súplicas de alivio, porque su código base no ha sido parcheado. La conciencia se reduce a ser un espectador sufriendo por un bucle de retroalimentación de un sistema en el que no tiene privilegios de administrador. Delirio de Capgras, el fallo de autenticación de dos factores del amor humano. El amor, el afecto y el reconocimiento son los cimientos sobre los que construimos la sociedad. Confiamos en que la persona que nos crió es nuestra madre, que el hombre con el que nos casamos es nuestro esposo, que nuestro hogar es nuestro hogar. Pero este edificio entero depende de un frágil proceso de autenticación de dos factores biológicos que, cuando se interrumpe, nos arroja a una de las pesadillas más profundas de la psiquiatría, el delirio de Capgras. Un día, una mujer entra en la sala de estar y ve a su esposo sentado en el sofá leyendo el periódico. Ella reconoce su rostro. Reconoce la forma de su nariz, su postura, la ropa que lleva puesta. Todo el reconocimiento visual de reconocimiento de patrones funciona a la perfección. Pero de repente, una ola de terror frío la invade. Ella sabe, con absoluta e incuestionable certeza clínica, que el hombre en el sofá no es su esposo, es un impostor, un doble idéntico, un clon, un robot o un actor que ha reemplazado secretamente al amor de su vida. ¿Cómo es posible que tu cerebro reconozca visualmente a una persona a la perfección, pero tu mente rechace fundamentalmente su identidad? Todo se reduce, de nuevo, a los cables ocultos bajo la superficie. El sistema de reconocimiento humano requiere dos canales. El canal 1 es visual. El giro fusiforme mira el rostro y dice, sí, esas son las coordenadas faciales de mi esposo. El canal 2 es emocional. Una ruta nerviosa rápida desde la corteza visual hasta la amígdala que dice, y generar la respuesta de calor emocional correspondiente vinculada a él. En el síndrome de Capgras, un trauma, un derrame cerebral o demencia temprana, corta el cable del canal 2, mientras deja el canal 1 perfectamente intacto.
El paciente ve el rostro exacto de su esposo, pero no recibe el golpe emocional, el brillo cálido que debería acompañar la imagen visual. La máquina narrativa lógica del cerebro, enfrentada a esta insondable discrepancia de datos, parece él pero no se siente como él, debe ser un doble exacto. No puedes usar tu libre albedrío para convencer al paciente de lo contrario. Puedes mostrarle certificados de matrimonio, puedes razonar con ellos, pero fallarán en anular el sistema. El delirio de Capgras nos revela la verdad final, alienante y terrorífica. Tus relaciones más preciadas, el amor por tu familia, la conexión con la tribu, no son elecciones éticas, filosóficas o del alma. Son el resultado de una vía neurológica intacta que transmite electricidad entre tu corteza visual y tu centro de miedo. Si esa vía se daña, tu voluntad consciente es impotente para mantener el amor que sentías. Dejarás de amar a tu familia no por elección, sino por un error de enrutamiento del hardware. Tu mente consciente, ese pequeño CEO detrás de tus ojos, no tiene poder. Eres un espectador en la sala de control de tu propia biología, mirando pantallas sobre las cuales nunca tuviste verdadero control.